Entonces, en la clase de hoy, esta semana vamos a ver el concepto de vectores y trabajar con el concepto de vectores, tanto aplicado en el curso también como su concepto. Para eso hay que entender un poco la idea de que lleva detrás del origen de vectores. Vectores es una notación matemática muy antigua que se ocupa, a diferencia del sistema cartesiano que estamos acostumbrados nosotros desde el colegio, para poder obtener información de un objeto. En la semana pasada nosotros habíamos hablado que lo importante del curso, un curso de física o de ciencia, nosotros queremos obtener información de un objeto. Esa información la tomamos por medio de medidas, que es lo que habíamos hablado, por sistema de unidades, por ciertos parámetros que queríamos observar. Pero eh, esta información nosotros la transformamos en números. Esa transformación nosotros estamos habitualmente transformarla en sistema cartesiano. El sistema cartesiano lo inventó Descartes y consiste en un cierto objeto, la información que yo obtengo de ese objeto, darle parámetros en las coordenadas X, Y Z. Entonces de ahí viene el nombre de planos, porque son tres tipos de planos en tres dimensiones, puede ser dos o también puede ser uno, pero teníamos como máximo tres planos en la vida diaria. Puede haber más información, cuatro parámetros, cinco parámetros. Ahí los matemáticos dicen n dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones. Pero en lo real, en lo físico, solamente tenemos tres visuales. Ahora, esta información nosotros la podemos catalogar entonces como información X, Y Z, en el caso de la posición. Ahora, solamente tendríamos esa información, tendríamos la información de las posiciones, información que nos está dando solamente los parámetros X y Z. Entonces, hay una nueva forma de ver el mismo objeto, pero además de tener esas componentes, tenemos una nueva información que se podría llamar la magnitud y el ángulo. Verlo desde ese punto de vista se le conoce como sistema vectorial. Ya no verlo solamente como puntos en un espacio, sino que además verlo desde un origen, compararlo, es decir, dónde está parado, a qué distancia está parado y en qué dirección está parado. Entonces vamos a tener más información del mismo punto, podemos guardar más información. Ahora en vez de solamente guardar X y Z, tenemos X y Z, la distancia desde el origen al punto y el ángulo. Entonces tenemos cinco informaciones. Ahora, por eso es tan relevante trabajar con vectores, porque nos da mayor información. Podemos guardar dentro del mismo punto más información. Lo estamos ahorrando espacio y calma. ¿Cuál es la desventaja? Porque todas las cosas van a tener una desventaja si ganamos algo acá. En este caso, al tener más información, vamos a necesitar más ecuaciones. Mientras más información yo tenga, mientras más parámetros yo tenga, más ecuaciones voy a utilizar. Entonces ahí hay que saber jugar. Siempre lo interesa en estos cursos de ciencia tener más información, porque mientras más información yo tenga de algo, más precisa va a ser mi interpretación sobre el objeto. Pero si yo quiero más información, tengo que trabajar con más ecuaciones o con una matemática más avanzada. Históricamente, donde se ve mayor relevancia es sobre un ejemplo que siempre doy, es la Guerra Fría. La guerra que tenía entre Estados Unidos y Rusia, los rusos querían superar como académicamente a los norteamericanos. Entonces, el ministro de ese entonces, que era un ministro, el de educación, que era Sájarov, que era conocido por el Premio Nobel de la Paz, y era un físico que inventó la bomba, una que inventó Rusia, pero que nunca tiraron, que era más potente que la norteamericana. El gallo se dio cuenta de que la única forma de poder superar era cambiando la idea del concepto de ver la información. Pasó en octavo básico, séptimo básico, pasó de enseñar sistema cartesiano a los alumnos a enseñar el sistema vectorial, que es lo que vamos a ver en este curso. Nosotros tenemos otro sistema de educación en el cual el sistema vectorial puede ser que ahora se esté viendo en cuarto medio,
pero sí se utiliza en toda la enseñanza universitaria. Entonces, por eso tienen que tomar mucha atención en este curso y también en matemáticas, cuando tuvieron el curso de matemáticas y ya lo vieron, o es que lo van a ver, el sistema vectorial. Porque es un nuevo sistema que van a aprender a usar, desde la multiplicación a la suma, descomposición. Por eso le vamos a dar 2 clases a sistema vectorial. 3 en esta semana. Entonces, lo primero que hay que entender sobre un vector es que entonces tendríamos este punto en el cual ya sabemos por sistema cartesiano que tiene una cierta información que vamos a mostrar acá y le vamos a escribir sus parámetros, suponiendo que en el eje X vale 6, siempre se pone la primera letra, y el eje Y vale 8. Entonces tenemos el parámetro cartesiano de ese punto. Ese punto tiene como información los parámetros 6 y 8. 6 en el eje X y 8 en el eje Y. Ahora, para pasarlo a vectorial, lo primero que tenemos que entender es que hay que dibujar un vector. Entonces vamos a dibujar un vector y ese vector va desde el origen hacia el punto. Y contempla toda esa información. Ahora, a ese vector le tenemos que poner un nombre, le podemos poner el vector A. Y como va a ser el vector A, tiene que tener la notación de vector. Siempre se pone una flecha arriba del nombre para recordar que es un vector. Ahora, que tenemos ese vector, uno puede calcular, vamos a copiar el vector, lo vamos a poner acá, es el mismo vector, mide exactamente lo mismo, y nosotros queremos saber cuánto mide ese vector. Entonces, lo que tenemos que observar es que inconscientemente se forma una figura geométrica que ya tendríamos que conocer. Esa figura geométrica es el triángulo rectángulo. Entonces, nosotros tenemos que aplicar el concepto de triángulo rectángulo que ya conocíamos anteriormente. En un triángulo rectángulo, lo particular que tiene es que tiene un ángulo de 90. ¿Cómo yo sé que este ángulo que está acá es un ángulo de 90? Por el hecho de que los ejes también están representados en un ángulo de 90, porque son perpendiculares, no se pueden proyectar entre sí. Como los ejes cartesianos están en ángulo de 90, todas las proyecciones que sean paralelas a esos ejes van a ser paralelos o perpendiculares, dependiendo del caso. En este caso, esta proyección del eje Y y esta proyección del eje X son perpendiculares. Ahora, en un triángulo rectángulo, tenemos que recordar que además de tener un ángulo de 90, por eso viene el nombre del rectángulo, se forma lo que conocíamos como hipotenusa y los catetos. La hipotenusa siempre va a ser el cateto o el lado del triángulo que es opuesto al ángulo de 90. O siempre es el más grande de los tres. Ahora, también tenemos los dos catetos, pero no sabemos cuál va a ser, si es el cateto opuesto o el cateto adyacente, hasta que tengamos un ángulo. Recién cuando nosotros definimos un ángulo, podemos decir entonces que este va a ser el cateto opuesto de ese ángulo y este va a ser el cateto adyacente de ese ángulo. Si tengo el mismo triángulo, para que lo entiendan bien, pero ahora yo nombro a este ángulo que está acá, este va a ser el cateto opuesto porque está opuesto, está mirando de frente al ángulo, y el otro va a ser el cateto adyacente. Entonces, que sea cateto adyacente o cateto opuesto depende del ángulo que estoy nombrando. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, pero los catetos no, va a depender del ángulo. Y también sabemos que existe un teorema que se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras
lo que los da a entender es que hay una relación entre la distancia de los catetos y la hipotenusa. Si yo tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, la relación entre los catetos y la hipotenusa es que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es todo lo que mide esto. Y es lo que yo quiero saber, cuánto mide este vector. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide ese vector, lo voy a poner acá. Si yo quiero saber cuánto mide este vector A, para decir cuánto mide, se pone este símbolo que es el valor absoluto, que denota distancia. Es cuánto mide desde el comienzo del vector hasta el final. Cuánto mide. Que se le conoce como magnitud. Esta es la magnitud de un vector. Y es cuánto mide. ¿Y cuánto va a medir? Lo puedo sacar por Pitágoras. Tengo que saber cuánto mide este cateto, que mide 8, porque me lo denota este número que está acá, que todo esto mide 8, y cuánto mide este valor que está acá, que es 6. ¿Por qué? Porque me lo denota el valor que está ahí. Entonces, por Pitágoras, yo sé que 8 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual al valor de A al cuadrado. Entonces, si despejo eso, me va a quedar una raíz, porque voy a eliminar ese cuadrado, y me va a quedar 8 cuadrados más 6 cuadrados. Y ahí voy a obtener el valor de la magnitud. Entonces la magnitud se saca de esa forma. Siempre tengo que saber cuánto miden los catetos. El cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo que yo definí. En este caso voy a definir acá el teta. Ahora, además de la magnitud, como habíamos dicho, tengo otra información, que es el ángulo. El ángulo que representa este vector. Ahora, en los triángulos, rectángulos, yo también tengo otra información que son las funciones trigonométricas. Las funciones seno, coseno, tangente, que son las básicas, y después hay otras más, cotangente, cosecante, secante. Pero podríamos trabajar simplemente con la definición de las tres más básicas, seno, coseno y tangente. Para poder definirlas, tenemos que entender, voy a dibujar el triángulo acá más grande, de nuevo, los parámetros de triángulo rectángulo, con un ángulo de 90, tengo que definir un ángulo y por medio de ese ángulo que yo ya definí, puedo saber cuál va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa. La función seno de un ángulo es una función trigonométrica y se llama función trigonométrica porque, a diferencia de las funciones que se alimentan de números, ejemplo la función x cuadrado o la x cuadrado más 2, es una función que se alimenta de números enteros o puede ser decimales, lo que sea. Las funciones trigonométricas se alimentan de ángulos, sean radianes o sean en grados. Un ángulo de 60 puede ser grados o puede ser 2pi en radianes. Entonces, las funciones seno tienen una definición, se definieron de esta forma, es el nombre que le pusieron y cómo se origina. La definición de una función seno va a ser siempre el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces yo, para poder calcular la función seno de un ángulo, para poder calcular ese ángulo, o si tengo el ángulo, necesito el cateto opuesto y la hipotenusa. La otra función, la función coseno,
poner ahí, coseno de teta, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Por qué escribí la función seno como sin y no como sen? Porque hay mucha gente que la escribe como sen y yo la escribí como un sin. Por la definición en inglés, la calculadora, si tiene una calculadora a mano, sale con sin, ya uno es por costumbre internacional. Entonces la función coseno también depende de la hipotenusa, pero necesita el cateto adyacente en vez del opuesto. Y la función tangente, que normalmente se pone t de teta, es simplemente la función seno de teta dividido por la coseno de teta, o también cateto opuesto partido por cateto adyacente. El cateto adyacente le ponemos el mismo color y el cateto opuesto. Y ahí tenemos las tres funciones trigonométricas. Ahora, las funciones trigonométricas en la calculadora podemos trabajar, para los que no la han trabajado hasta ahora, pero como para entender un poco el resumen, les voy a mostrar una calculadora. ¿Dónde está esto? Entonces, nosotros tenemos una calculadora que voy a poner acá. Ahí. Ya. Las calculadoras normales, las que se van a ocupar en este curso, también si no la tienen no hay problema porque hay programas para tanto celulares como computadoras que simulan este tipo de calculadora con los mismos botones, pero uno se tiene que fijar que hay un botón que es el sin, que está acá, que es la función seno. También está la coseno y la tangente. El problema que la gente cuando lo ocupa y lo ocupa por primera vez, voy a correr esto acá, es que cuando ocupa las funciones seno coseno, que vamos a hacer el ejemplo, vamos a colocar el seno, entonces pongo seno de 90. Y lo que yo tengo que verificar es que el seno de 90 valga 1. En este caso me va a ser 89 porque la calculadora no está en grados. Es una forma de, lo primero que yo tengo que saber es que si la calculadora me está dando en grados. Entonces, si me da 0,89 es que está en radianes. ¿Cómo configurar la calculadora para que me dé en grados? Que es lo que estamos habituados a usar. Nos vamos a la opción modo y tenemos que apretar tantas veces hasta que aparezca esta opción de rad grad, que son las abreviaciones de grados, radianes y otra forma de medir que es como lo que ocupan los marinos en horas. Ahora, radianes es usar la opción 2 y la opción de grados es la opción 1, dec, que está en inglés. Mucha gente se confunde y aprieta la 3, pero no es la función 1. Entonces ahí yo tengo que apretar el botón número 1 y queda configurada en seno. Ahora voy a probar de nuevo en radianes. Aprieto seno de 90 y aprieto igual. Y ahora me da 1. Entonces mi calculadora está configurada para grados. Dependiendo del curso, después de la mitad del curso, en octubre más o menos, vamos a empezar a trabajar ya con radianes. Vamos a dar énfasis con radianes, pero al principio se le permite trabajar tanto como radianes como grados. Vamos a explicar ahora la diferencia que hay entre los grados y los radianes. Y uno ahí puede calcular las funciones seno o coseno, por si tenían la duda. Ahora vamos a retomar la idea y vamos a trabajar con las funciones. Entonces la función seno, vamos a partir con la seno en vez de la coseno, son funciones que, vamos a poner acá, las funciones trigonométricas dependen de ángulos. Los ángulos son de dos tipos. El ángulo es la inclinación que tiene algo respecto al suelo. Es que tan inclinado está. Un ángulo muy pequeño, quiere decir que no está inclinado, sino que está acostado en el suelo, es un ángulo de 0 grados. Están los ángulos agudos,
lo obtuso, un sinfín de clasificación de ángulos. Entonces, el ángulo es el tipo de inclinación que va a tener respecto a algo. Este ángulo pueden ser medidos en grados como en radianes. Una vuelta completa para saber lo que es grados, estoy haciendo como el resumen, hay que denotar dos ángulos. El primero es el ángulo cero, que está acostado totalmente. Y el segundo es como que voy aumentando el grado hasta dar la vuelta completa o hasta la mitad de la vuelta, como referencia. A ese ángulo que se forma entre esos dos vectores, entre esas dos líneas, se mide 180 grados. Y una vuelta completa son 360 grados, porque es el doble. Con esa idea yo puedo entender cualquier ángulo. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber un ángulo perpendicular, con ángulo es 90, que es la mitad de 180. Sí, a los compañeros que están que tratan de meterse, yo lo acepto, pero parece que se les cae a ellos el sistema. Yo a la persona que trata de meterse la acepto. Y a algunos que se demoran más que otros, eso ya depende del internet de ellos. Entonces, igual recuerden que si tienen algún problema con conectarse a la clase, no hay que preocuparse que está siendo grabada y después la pueden retomar. Pero yo a las personas que ingresan ahora, yo las acepto, no hay problema. Pero si se cae el sistema, yo ya no puedo hacer nada más para que le informen. ¿Ya? Ahora, entonces, volviendo a la idea de los grados, tenemos los grados 180 y 360 y podríamos dividir en ciertos valores que queremos. Ejemplo, la mitad de 90 es 45, entonces este ángulo, la mitad entre el 90 va a ser 45. O si queremos dividir en tres partes iguales, va a ser cada uno de 30, después este ángulo va a ser 60, porque 30 más 30 es 60, y el 90. De eso ya estamos habituados y ya estamos acostumbrados a trabajar con grados, no es nada nuevo. Lo nuevo son cuando trabajamos con radianes, que hay gente que se asusta con los radianes, pero es exactamente igual. Hay que definir el ángulo cero, que es 0 radianes, no se pone grados, sino que se habla como un número, 0, y hay que hablar nuevamente de esta línea, o si da la vuelta completa o solamente da la mitad de la vuelta. Cuando da la mitad de la vuelta, el ángulo que se forma en radianes es pi. Ese número aproximadamente es 3,1416. Es un número más largo, pero uno lo puede aproximar, o 3,14 que se entiende, que nace de la circunferencia, el valor de cuántas veces cae el diámetro en el perímetro de una circunferencia, 3,1416. Entonces, esa es la definición. Para no escribirse el número tan complicado, se pone pi. Entonces, una vuelta completa sería 2pi, porque es el doble. El ángulo de 90, que era la mitad, va a ser la mitad de pi, pi medios. Y así podemos hacer el mismo juego. Dividir por la mitad de la mitad, que sería pi cuartos, que sería el ángulo de 45, y así sucesivamente. Para poder transformar cualquier ángulo en radianes o cualquier ángulo en grados, tenemos que solamente entender un parámetro, un número, que podría ser la vuelta completa en radianes y en grados. Yo tengo que acordarme que siempre una vuelta completa son 360 grados y también va a ser igual a 2pi radianes. Esa es la relación que yo siempre me tengo que acordar. Entonces, si a mí me preguntan cuánto equivale 47 grados en radianes, tengo que pescar este 47 y ponerlo debajo de la misma unidad. No en radianes, sino que en grados, porque es un grado. Después que lo pongo debajo, radianes, los grados con grados y los radianes con radianes, me tengo que preguntar entonces qué es lo que me falta. ¿Qué es esto? Que no lo conozco, X.
Y se hace la regla de 3. ¿Qué significa? La regla de 3 es multiplicar cruzado. Eso quiere decir 47 grados por 2pi y dividirlo por el número que está sobrante. Los grados con los grados se van y me va a quedar todo en radianes. Los radianes no tienen unidad, entonces se ponen radianes. Entonces, 47 por 2pi. En su calculadora, si están trabajando con la calculadora nuevamente, y quieren calcular cuánto vale 2pi, el pi como calcular la calculadora, hay un botón que está acá, el less, pero arribita, o puede ser que en su calculadora lo tenga de otra forma, sale el símbolo pi en amarillo. ¿Qué significa? Que tú tienes que apretar primero el shift. El shift duplica la cantidad de botones en tu calculadora. Todos los botones pasan ahora a ser las funciones que están arriba en amarillo. Entonces yo aprieto este y ya no es S, sino que es pi y me aparece el pi. Ahí después vuelvo normal. Entonces pi por 2. Y ahí me da 6.28, que es el doble de pi. Y después sigo con los cálculos normales que estábamos calculando. En este caso queríamos calcular 2pi, que ya lo tengo, por 47 y lo divido por 360. Y al resultado les tendría que dar 0.82 radianes. La diferencia entre los grados y los radianes es que los grados están graduados, son grados, 47 grados, son inclinaciones. Mientras que los radianes, además de representar una inclinación, representan números, distancia. Está visto un número mucho más fácil de trabajar, ya que hablamos de que las funciones, ejemplo, la función x cuadrado más 2 solamente se alimenta de números y las funciones trigonométricas solamente se alimentan de grados. Ahora, si yo lo trabajo con radianes, no tengo problema de multiplicar fuera de una trigonométrica el mismo número, porque es un número. Si está en radianes, sigue siendo un número. Por eso es la ventaja de usar radianes, por eso ocupamos radianes. No es para complicar la cosa, sino que tiene mayores ventajas. Es más fácil trabajar con números que con grados. Ahora, con el mismo ejemplo, yo podría calcular entonces hacerme otra pregunta, es decir, si yo tuviera 0.97 radianes, ¿cuántos grados van a ser? Entonces, pesco el número y lo tengo que poner donde corresponde, en radianes. Me pregunto qué es lo que me falta y de nuevo multiplico cruzado. 0.97 por 360 y divido por 2 por pi. Y ahí obtendría el resultado. Entonces ya sabemos cómo poder multiplicar tanto en grados como en radianes. No habría ningún tipo de problema. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, paso a paso. Podríamos decir entonces que la primera idea de la clase de hoy fue entender el concepto de grados y radianes, que eso los va a abrir a las funciones trigonométricas, seno y coseno, que vamos a hablar ahora. Y todo esto para poder entender vectores, porque los vectores necesitan un ángulo. Entonces tengo que entender qué era el ángulo y qué tipo de ángulo me podían dar, radianes o grados. Entonces, ya pasamos grados y pasamos radianes. Y la transformación entre los dos tipos. Ahora habría que entender qué son las funciones trigonométricas. Para eso vamos a entender que las funciones trigonométricas se alimentan de estos dos tipos de ángulos, sean grados o sean radianes. Y los dan como es una función, un resultado los da un número. Las funciones
no existen en la vida diaria, son representaciones abstractas de ciertos comportamientos que se alimentan de números que se llaman X. El ejemplo puede ser el 3, el 4, el 5. Se alimenta de esos números y me da como resultados otros números. Eso es una función. Se alimenta del 3 y me da como resultado, pues no sé, un 5. Se alimenta del 4 y me da como resultado un 6. Se alimenta del 5 y me da como resultado un 7. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? La función se está alimentando de cada número y lo convierte en otro número. Pero yo puedo encontrar el patrón. Puedo saber qué está haciendo exactamente. Y lo que está haciendo esta función es alimentarse de cualquier número X y le está sumando 2. Esta es la función X más 2. El número que sea el X, 3, le suma 2 y me da 5. O 4 y le suma 2 y me da 6. O 5 y le suma 2 y le da 7. Entonces ahí yo tengo lo que es la función. Entonces las funciones trigonométricas hacen exactamente lo mismo. Se alimentan de un grado y lo que me da como resultado es otro número. Pero estas funciones trigonométricas tienen cierto comportamiento. Para eso se dibujan las funciones. En el eje X se pone de qué se alimenta, ejemplo del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, y en el eje Y se pone los valores que da como resultado. Las funciones trigonométricas, imaginemos que vamos a trabajar con los de grados, se alimentan de grados, 0, 30, 60, 90, 120 y así sucesivamente. Y si yo empiezo con la calculadora a empezar a calcular cuánto vale seno de 30 o seno de 60 o seno de 90, yo voy a empezar a obtener ciertos valores, ciertos puntos. Y si yo juntara todos los puntos, yo puedo graficar la función. Y va a tener como esta forma. Si la hago un poco más grande la función, con otros parámetros, la función se va a comportar de esta forma. Es una forma de poder visualizar cuando una función es seno o es coseno o trigonométrica. Tienen esta forma, donde tienen un máximo, no pueden superar un cierto valor, que es 1. Las funciones seno o la función coseno, que después vamos a ver, como máximo te van a dar 1. No te pueden dar un número, un 1,2 o un 2 o un 3. Como máximo siempre te van a dar como un valor 1. Y como mínimo, su opuesto, que sería el menos 1. No pueden ser más bajo que eso. Está acotada, las funciones están acotadas, están restringidas por arriba y por abajo. Sean grados o sean radianes, la función va a ser de este estilo. Siempre. Y dependiendo de lo que yo le doy, ejemplo 90 grados o pi medios, si están radianes, como resultado de la calculadora yo voy a obtener 1. Y tengo que obtener 1. Entonces aquí tengo la función seno. ¿Cuál es la diferencia entre una función seno y una función coseno? Es que la función seno y la función coseno están desplazadas. Se comportan igual, pero la función seno parte en 0, el ángulo 0 me da 0, pero la función coseno parte en 1. Cuando el ángulo vale 0, no me da 0, en coseno me da 1. Por eso es siempre tener esa referencia para poder recordarse. Si la calculadora está calculando bien y para recordarse. El seno de 90, cuando habíamos dicho del seno, siempre va a dar 1, mientras que la función coseno, fíjense ahora, el punto rojo, este es el 90, porque voy a desplazar la función seno hacia el lado, ahí teníamos que para la función seno daba 1, pero la función coseno da el i vale 0. Coseno de 90 vale 0 en grados.
Y ahí tengo los valores que yo puedo para poder saber si están en grados o están radianes. Y habíamos hablado de la definición de la función seno. La definición de una función seno, tengo que mentalizar que para cualquier punto se forma inmediatamente un triángulo. Para el punto que sea, puedo tener un triángulo. Y ese triángulo va a ser rectángulo. Si yo tengo el triángulo rectángulo, siempre va a haber un ángulo. Y siempre va a haber una hipotenusa y unos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo vamos a poner con colores. La hipotenusa va a ser la roja, que es cuánto mide todo esto. El cateto opuesto va a ser todo esto. Y el cateto adyacente va a ser de ese color. Entonces en la función seno, y vamos a poner el seno de este ángulo, el seno de ese ángulo, por definición va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces si el cateto mide, no sé, 6 y la hipotenusa vale 10, entonces va a ser 6 dividido en 10. Y eso me va a dar el valor. Este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Mientras que la función coseno, ya habíamos hablado, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la función tangente va a ser el cateto opuesto partido por el adyacente. Hipotenusa, los ángulos y los catetos. Entonces ahí tenemos la representación de las funciones trigonométricas. Un ejemplo, hagamos un ejemplo de lo que estamos hablando. Supongamos que tenemos un triángulo que vale 3 y 4, sus largos, y un triángulo rectángulo. Y yo quiero que me digan cuánto vale cuál es el ángulo que se forma. No, porque todavía no hemos hablado cómo calcular el ángulo. Entonces voy a cambiar la pregunta. Vamos a imaginar que tengo un ángulo de 30 grados. Y uno de sus lados, el lado que estoy dibujando ahí, vale 4. Entonces yo quiero calcular toda la información posible. Cuánto vale el cateto adyacente, cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale la función seno y cuánto vale la función coseno. Entonces, primero tenemos que recordarnos cuáles son las cosas que podemos utilizar en un triángulo rectángulo. Primero podemos usar el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, que se le conoce como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. También podemos usar la función seno, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Podemos usar la función coseno, cateto adyacente partido por la hipotenusa. O la tangente, cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y me tengo que preguntar, ¿qué es lo que tengo? Tengo el cateto opuesto, entonces lo tengo ese, y tengo ese, y tengo ese. ¿Qué otra información tengo? El ángulo. Tengo el ángulo, tengo el ángulo, tengo el ángulo. Y no tengo nada más. Entonces no puedo usar la primera ecuación. ¿Por qué? Porque me falta tanto el cateto adyacente como la hipotenusa. Me faltan dos. Tampoco, sí puedo usar la segunda ecuación, porque simplemente me falta la hipotenusa. Con la segunda ecuación puedo calcular la hipotenusa. No puedo usar la tercera, porque me faltan dos, y sí puedo usar la cuarta. Entonces, de la segunda ecuación, seno de 30 me va a dar igual al cateto opuesto, que yo sé cuánto vale, partido por la hipotenusa.
¿Cuánto vale el seno de 30? Entonces con la calculadora. Primero verifico, 0,90, me tiene que dar 1. Ah, ya. Seno de 30 me da 0,5. Entonces esto, seno de 30 vale 0,5. Y puedo despejar la hipotenusa. Entonces me queda 4 dividido en 0,5 la hipotenusa. Entonces me queda 4 dividido en 0,5. Y la hipotenusa vale 8. Entonces, esto vale 8. Entonces ahora tengo la hipotenusa. Y ahora puedo usar cualquier ecuación para calcular el cateto adyacente. Puedo usar Pitágoras, puedo usar la función coseno, puedo usar la función tangente. Y tendría a sus lados, puedo saber cuánto vale la función seno, cuánto vale la función coseno. Entonces puedo saber todo de la ecuación. Y tendría exactamente todo. Entonces, lo vamos a dejar por lo menos hasta acá. Las clases, por si acaso la semana pasada no lo hablé, aunque las clases duren 1 hora 15, 1 hora 10, mentalmente yo hago las clases por lo menos lo más comprimidas posible para que duren por lo menos 45 50 minutos, porque sé del semestre pasado que la gente no retiene más de eso y cansa de estar en un computador. No se preocupen, no estamos atrasados y nunca vamos a estar atrasados. Lo bueno es de tener 3 clases a la semana por cantidad de horas, y por salud mental los vamos a hacer de ese estilo. Si llegamos en algún momento a tener que pasar un poco más de materia, les voy a decir ya hoy día los vamos a quedar hasta la hora que corresponde. ¿Ya? La próxima clase, que sería mañana, vamos a retomar esto, pero vamos ahora, ya que sabemos ángulos, poder calcular ángulos, que es con las funciones arco-seno o arco-tangente o arco-coseno. Y el día jueves terminaríamos con vectores, porque ya sabemos ángulos, entonces podríamos calcular perfectamente cuánto es el ángulo de un vector y ejercitamos con magnitudes y cosas por el estilo. Y le avisa ahí la fecha para la primera tarea y los primeros controles que ya están definidos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces recuerden que esta clase está siendo grabada y ahora en un rato más va a ser subida. La semana pasada me demoré un poco porque estuve organizándome en mi computador, pero ya está todo arreglado, entonces hoy día mismo va a estar subida la clase. ¿Ya? Para que estén atentos. Y las personas que primera vez que vienen, que la semana pasada no vinieron, les informo que las clases están subidas en YouTube. El canal para poder ver las clases, la que la semana pasada ya estuvieron, buscan en el buscador y escriben Solicius. Aparece un gato y ahí ya están subidas las clases. Por ejemplo, ya está... aquí parece que hay un error. Las clases de sistema unidad y eso por el estilo. Hay una lista que se llama FIS 003 que les corresponde, o FIS 002. ¿Ya? Eso, lo estamos viendo. Cuídense. Cualquier cosa, estoy atento al correo. Para las personas que recién llegaron y no saben mi correo, esperen, que se dejó de compartir. Como que se pegó. Esperen. Ahí vamos a compartir. Ahí. Entonces, cualquier duda que tengan respecto al curso o algún problema con el aula, me escriben a Miguel Solís m@usm.cl. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien y los vemos mañana. El link, por si acaso, es el mismo. Para la clase de mañana, el mismo link en todas las clases, el de Zoom. Pero igual lo estaría avisando siempre 1 hora antes. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Cuídense. profe. Les vaya Chao, bien. profe, cuídese.